Dios quiere que nosotros aprendamos que Él tiene momentos en el cual pues Él usa para que nosotros vengamos al Señor Jesús. El tema de hoy, el momento que nos trae a Jesús, pues es estudiando la palabra de nuestro Dios y sabiendo de que hay muchas cosas que nos pueden entristecer, pueden ser cosas dolorosas, difíciles, pero cuando nosotros vemos en la palabra de nuestro Dios, vemos de que eso tiene un propósito. Conocemos el versículo muy conocido que es el de Romanos 8:28 que dice que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, conforme al propósito por el cual han sido llamados. Pero ahí dice algo muy importante, para los que aman a Dios. Entonces, hay personas que conocen de Dios, personas que conocen de la Biblia, personas que pues han estado en una religión o están en una religión, pero desafortunadamente pues aún no conocen a Dios, no aman a Dios porque pues tenemos que conocer a nuestro Dios para amarlo. Y pues hay situaciones complicadas que pasan en nuestra vida que a veces hasta, repito, como decía hace rato, podemos estar culpando a nuestro Dios y eso nos puede estar alejando de nuestro Dios. Pero la palabra de nuestro Dios nos enseña que hay situaciones complicadas, momentos difíciles que nos pueden traer al Señor Jesús, o mejor dicho, que nos traen al Señor Jesús si nosotros nos dejamos, porque a veces cuando caemos en alguna situación complicada, en lugar de venir al Señor, pues nos alejamos y buscamos por otro lado, creyendo de que, porque a veces pensamos, es que si oro a Dios, a veces Dios se tarda, Dios me mete en un proceso en el cual, y pues mejor busco por otro lado porque va a ser más fácil, va a ser más, cuando no entendemos de que Dios es el que permite que pasen o no pasen las cosas. Si es la voluntad de Dios, busquemos por otro lado, no busquemos por otro lado, se va a llevar a cabo o no se va a llevar a cabo. Entonces tenemos que entender que lo mejor siempre es buscar a Dios. Dios en su infinita sabiduría siempre va a saber cómo obrar en nuestra vida y en qué momento darnos las cosas que nosotros necesitamos. Pero tenemos que confiar completamente en nuestro Dios y saber que nada se sale de su control, que no hay nada que Él no sepa porque Él lo sabe todo, Él es sabio, Él es omnisciente, Él lo conoce todo, lo sabe todo, Él lo puede todo, para Él nada es imposible, Él es el creador de todas las cosas, Él es el que nos da vida y si nosotros nos alejamos de Él, muchas veces no vamos a saber eso y a veces estamos metidos en la religión pero alejados de nuestro Dios porque creemos de que solamente con asistir, con hacer rituales, con hacer sacrificios, estamos agradando a nuestro Dios y no es así. Es que tenemos que tener una vida rendida a Él y creer, confiar completamente en Él, de que Él va a ayudarnos en lo que nosotros necesitamos y que nos va a guiar a las bendiciones que Él tiene para nuestra vida, porque Él nos guía, pero tenemos que dejarnos guiar por Él. No es que nosotros andemos buscando por nuestra manera, sino que nosotros nos dejemos guiar por nuestro Dios para así recibir esas bendiciones que Él tiene para nosotros en nuestra vida. Hoy vamos a empezar leyendo un versículo que está en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10. En el nombre del Señor Jesús vamos a leer este versículo que dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Repito, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Este versículo nos enseña que viene tristeza. El Señor Jesús nos dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Él ha vencido el mundo y Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, también nosotros podemos vencer. No hay aflicción que para Dios le sea imposible, que para Dios pues no haya forma de ayudarnos. No, para Dios todo es posible, pero tenemos que confiar en Él, tenemos que creer en Él para que así nosotros veamos la obra de sus manos en nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que confiar en nuestro Dios y saber que en este mundo tendremos aflicciones. Todos pasamos aflicciones, todos pasamos momentos complicados,
pero hay momentos en nuestra vida que vienen por consecuencia de nuestros errores, por consecuencia de estar alejados de nuestro Dios, y nosotros debemos de poner atención en lo que nosotros estamos pasando. Dice este versículo que la tristeza que viene, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Entonces, si nosotros tenemos alguna tristeza, pero venimos a Dios, va a producir en nosotros arrepentimiento para salvación. Pero hay una tristeza que dice que proviene del mundo, que proviene, que muchas veces nosotros vamos y queremos nosotros satisfacerla en el mundo, queremos nosotros solucionarla en el mundo, pero eso produce muerte. Entonces tenemos que nosotros entender. Hoy les traigo dos ejemplos de estas dos cosas, la tristeza que produjo arrepentimiento y la tristeza que produjo muerte. Y vamos a ver primero la segunda, les voy a platicar primero acerca de la historia de un rey de Judá que se llamaba Asa. Este rey era un rey joven, empezó siendo rey muy joven porque pues su padre murió joven y a él le dieron, pues la heredad de ser rey de Judá muy joven. Este rey empezó a reinar cuando el pueblo de Judá estaba muy corrompido. Estaba muy corrompido, teniendo dioses ajenos, teniendo cultos a muchos dioses paganos, a muchos dioses de otras naciones. Y pues él, dice la palabra, que hizo algo bueno delante de Dios, hizo lo bueno, que fue alejarse de eso, quitar todo eso, prohibir todas esas cosas que eran desagradables a nuestro Dios. Y el rey Asa hizo algo bueno delante de Dios, hizo cosas buenas delante del Señor, cosas agradables. Y dice la palabra de nuestro Dios que durante su reinado hubo un momento en el cual el pueblo, creo que de Etiopía, si no me equivoco, se juntó en contra de Judá. Y dice la palabra de nuestro Dios que este rey de Etiopía fue contra Judá con 1,000,000 de soldados. Y pues siendo Judá un pueblo chiquito, un pueblo pequeño, a comparación de esto, pues no eran muchos soldados que iban con el rey Asa a combatir al rey de Etiopía en ese momento. Entonces dice la palabra de nuestro Dios que el rey Asa clamó a Dios y le dijo: oh Dios, Señor de los ejércitos, tú eres quien ayuda al fuerte pero también al débil. Ayúdanos, porque este pueblo es grande en gran manera y pues necesitamos tu ayuda. Y dice la palabra de nuestro Dios que el Señor, que nuestro Dios, el Señor de los ejércitos, derribó ese ejército delante del rey Asa y delante del pueblo de Judá. Y dice la palabra que Dios le entregó la victoria en contra de este rey, de este pueblo numeroso, de este 1,000,000 de soldados. Y pues Dios le dio una gran victoria en contra en esta batalla al rey Asa y al pueblo de Judá. Y pues el rey Asa siguió quitando todo lo que era desagradable a nuestro Dios. Dice la palabra que reformó a Judá en ese momento, regresó a las leyes de que Dios le había dado a Moisés, y pues quitó los lugares de sacrificio, los lugares en los cuales se adoraban a otros dioses, echó fuera a hechiceros y a todo lo que a Dios le desagradaba de Judá. Pero dice la palabra de nuestro Dios que el rey de Israel, que en ese momento era el rey Baasa, dice que buscaba muchas maneras de destruir a Judá, de hacerle guerra. Y este rey Asa estaba fortaleciendo unas ciudades que iban a ser muy importantes para poder destruir o para poder amedrentar a Judá. Y dice la palabra de nuestro Dios que el rey de Judá, el rey Asa, en lugar de buscar a Dios, dice la palabra que sacó todo el tesoro del templo de Dios y de sus arcas. Y dice la palabra que fue al rey de Asiria, al rey sirio, perdón, y le dijo: mira, yo te entrego todo esto, haz pacto conmigo, porque así como mi padre hizo pacto con tu padre, te pido que ahorita hagas pacto conmigo para que el rey Baasa no me ataque. Y dice la palabra que este rey sirio sí le hizo caso, tomó todo,
y ayudó al rey Asa en contra del rey, del rey Baasa, del rey de Israel que lo estaba. Y pues hubo una victoria grande también ahí porque el rey Asa pues recuperó unas ciudades que estaban bajo el dominio de Israel, del rey de Israel, y pues también incluso pudo reconstruir dos ciudades que eran muy importantes militarmente porque pues eran como puntos en los cuales eran estratégicamente buenos. Y dice la palabra de nuestro Dios que Dios envió a uno de sus profetas, ¿cómo se llama? A uno de sus profetas a reprender al rey Asa, porque le dijo el Señor, ¿acaso no yo ya te había dado una victoria grande contra 1,000,000 de soldados cuando tú eras pequeño? Yo ya te había dado esa grande victoria, y ahora que el rey de Israel venía en contra tuya, vas con los paganos, vas con los del mundo a buscar victoria. Y sí te la dieron, porque sí te la dieron, pero hiciste algo que a mí es desagradable, que no me buscaste a mí, sino buscaste por otro lado. Y dice la palabra de nuestro Dios aquí donde vamos a leer en estos versículos, en el versículo primero, el versículo 10, que dice la palabra de nuestro Dios, vamos a leer del 10, dice: entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Aquí en este versículo nos enseña que el rey Asa, que había hecho cosas buenas delante del Señor, se había apartado porque había buscado por otro lado. Por eso digo, a veces nosotros estamos en el templo, vamos a la congregación, leemos la Biblia, conocemos de la palabra, creemos que Dios existe, pero a veces no conocemos a nuestro Dios, y a veces en los problemas nos alejamos de nuestro Dios y buscamos por otro lado las soluciones, lo que hizo el rey Asa. Y a veces viene nuestro Dios y nos habla a nosotros que no son cosas que debemos de hacer, no para que nosotros seamos reprendidos, o digo, para que seamos castigados, sino para que seamos disciplinados. Si viene una reprensión, porque Dios no quiere que nosotros seamos de los que van y vienen, sino de los que permanecemos confiando en Él para su gloria y para su honra. Y dice la palabra que el rey Asa se enojó contra el profeta de Dios, contra el vidente, contra el enviado del Señor, y dice que lo tomó, lo encarceló, y no solamente eso, sino que oprimió a su pueblo. Porque cuando nosotros nos alejamos a nuestro Dios, de nuestro Dios, nosotros cometemos un error, pero seguimos cometiendo y caemos y caemos y caemos en otro, porque eso es cuando nosotros estamos separados de nuestro Dios. Y dice la palabra de nuestro Dios, leemos en el versículo 12 y el versículo 13 que dice la palabra de nuestro Señor Jesús. Dice, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Estos versículos nos enseñan que el rey Asa, a pesar de que había hecho cosas buenas, que ya estaba haciendo, que había hecho algo que a Dios no le agradaba, que Dios le había enviado a alguien para hablarle de que regresara a él, dice la palabra que se enojó y pues maltrató al profeta, maltrató al pueblo, y le cayó una enfermedad. Le cayó una enfermedad, y no es que nosotros hagamos mal con ir al doctor, no, eso está bien porque Dios pues también dejó la sabiduría de la medicina para ayudarnos, pero dice la palabra de nuestro Dios que en lugar de buscar primero a Dios, buscó a los médicos. Y dice la palabra que el rey Asa se enfermó cuando era 39 años ya rey, pero murió cuando cumplió 42 años. Eso nos enseña a que el rey Asa vivió 3 años enfermo, y en 3 años no buscó al Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando una situación complicada? Quizás no llevamos 1 año, no llevamos 2, no llevamos 3, llevamos 5, llevamos 10, y no buscamos a Dios. Dios ha sido paciente con nosotros. Dice la palabra que Él es lento para la ira
y grande en misericordia. Sí, estamos pasando una situación complicada, pero no hemos perdido la vida, no hemos perdido la esperanza de ver la mano poderosa de nuestro Dios en nuestra vida. Entonces tenemos que saber que Dios quiere que nosotros regresemos a Él, pero tenemos que nosotros buscarle de todo corazón. Dice la palabra que el rey Asa no buscó a Dios y murió en su enfermedad sin buscar a Dios, aunque ya había visto cuánto Dios había hecho con él. Cuando él mismo le oró, le dijo: Señor Dios de los ejércitos, Señor de los ejércitos, tú que ayudas al fuerte, pero ayudas también al débil, ayúdame. Le pidió ayuda y Dios le dio ayuda, y le dio una ayuda tan grande que venció a un ejército de 1,000,000 de soldados, que en ese tiempo pues era complicado hacerlo, ellos siendo un pueblo muy chico. Y ellos vieron la mano poderosa de Dios, o en este caso el rey Asa, pero no quiso confiar en Dios, sino que se fue al mundo, se fue a otro lado, se fue confiando en el hombre. Repito, nosotros podemos ir al doctor, claro que sí, podemos hacerlo. Podemos tomar medicina, claro que sí, pero primeramente debemos de buscar a nuestro Dios. Porque, repito, aunque nosotros, si no es la voluntad de Dios, buscamos por otro lado, no se va a dar. A veces sí se da, como el rey Asa tuvo victoria siendo ayudado por el rey asirio, pero en este caso no lo tuvo. Aunque los médicos lo ayudaron, lo que quisieron ayudar, le daban tratamiento, no lo pudieron ayudar, murió en su enfermedad. Pero nosotros, en este caso, hemos cometido errores, hemos cometido pecado. Estábamos, dice la palabra, destituidos porque todos hemos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios nos dio no un médico, no una medicina, nos dio una salvación en su Hijo Jesús. Pero tenemos que nosotros aceptarlo, buscarlo, ver que aunque nosotros estemos pasando esta situación, podemos nosotros volvernos a nuestro Dios de todo corazón y que Él nos va a ayudar. Esa es el ejemplo que les tengo de la segunda parte del primer versículo que leíamos, que la tristeza que viene del mundo va hacia la muerte. Vino del mundo, de las cosas que Él hizo, cometió algo, más cosas que eran desagradables a nuestro Dios, se enfermó y buscó en el mundo querer solucionar su problema en lugar de buscar a Dios, y encontró la muerte. No quiere decir que nosotros no vamos a morir, claro que sí, pero aunque nosotros lleguemos a morir, si vivimos confiando en Jesús, en nuestro Señor, dice la palabra, y Él dijo: aunque mueras, vivirás. Porque el que muere en el Señor Jesús tiene la esperanza de resucitar para vida eterna. Pero tenemos que creerlo y tenemos que rendirnos por completo a esas promesas que el Señor Jesús nos hace en su palabra, que nos hace para nuestra propia vida, para que nosotros creamos en Él y nosotros confiemos en Él. Y es ahí donde pasamos a la primera parte del versículo que leíamos, que dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. La palabra de nuestro Dios nos habla ahora en segunda de Crónicas, el capítulo 32 y 33, que no lo vamos a leer porque está un poco largo, pero quiero resumírselas. En este caso vamos a hablar quiero platicarles acerca del rey Manasés. El rey Manasés fue un rey que cuando él subió al reinado hizo muchas cosas malas, a pesar de que su padre había sido el rey Ezequías, quien completamente toda su vida estuvo rendido a Dios. El rey Ezequías, quien fue el padre de Manasés, fue el rey al cual Dios le habló por medio del profeta Isaías, al cual le dijo: mira, la enfermedad que tú tienes no vas a sanar. Es tiempo de que, ¿cómo se llama? Le dijo: es momento de que ordenes tu casa, porque ciertamente morirás. La enfermedad que tienes no vas a sanar de esa enfermedad. Y dice la palabra de nuestro Dios que al momento que Isaías salió del lugar donde se había encontrado con el rey, dice que el rey Ezequías se volvió a la pared. No fue a buscar médicos, sino que se volvió a la pared y le oró a Dios.
le oró a Dios, se humilló a Dios, le rogó, lloró y le dijo: Dios Todopoderoso, tú has sabido que yo he andado en tus caminos, que yo he andado conforme a tu voluntad. Acuérdate de mis ofrendas, acuérdate de mi vida completamente rendida a ti, ten misericordia de mí. Y dice la palabra que mientras él estaba llorando e Isaías iba por el jardín de la casa donde vivía Ezequías, Dios le habló a Isaías y le dijo: regresa y dile a Ezequías que vivirá 15 años más. Dios le dio 15 años más, pero Ezequías se volvió a Dios, le rogó a Dios, no buscó en el mundo. Y vamos y regresamos. Y pues Ezequías hizo muchas otras cosas. Dios le dio victoria contra el pueblo de los sirios también, contra un pueblo numeroso. Dios le dio victoria en muchas guerras. Dios le dio sabiduría, dice la palabra, para hacer torres de guerra. Ezequías vivió en la presencia del Señor, pero su hijo Manasés, cuando Ezequías murió, subió Manasés a ser rey de Judá. Y dice la palabra de nuestro Dios que este rey Manasés hizo cosas perversas. Dice que levantó altares de sacrificio a dioses paganos. Dice la palabra que era agorero. Dice la palabra que era dado a la adivinación. Dice la palabra que era consultor de muertos. Dice la palabra que era consultor de los astros. Dice la palabra de nuestro Dios que incluso sacrificó a sus hijos para Moloc, creo, si no recuerdo mal el nombre. Hizo cosas perversas, hizo muchas cosas perversas, hizo caer al pueblo de Judá más en perversidad, más de lo que ya habían hecho los reyes de Israel, dice la palabra de nuestro Dios. Y quiero que ahí leamos en segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 9 en adelante, que dice la palabra: Manasés pues hizo extraviar a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia, dice la palabra de nuestro Dios. Vemos de que hubo consecuencia por lo que había hecho. Dice la palabra que hizo más mal que todas las naciones que Dios había echado de delante de ellos para que ellos pudieran vivir ahí. Manasés hizo cosas terribles, 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 terribles. Pero Dios siguió hablándole. Dice la palabra que Dios le habló por medio de los profetas a él y al pueblo, pero no le escucharon. Dios, en su gran misericordia, nos habla. Nos habla, nos habla, nos habla. Pero llega el momento en el cual permite que las consecuencias de que no hagamos caso lleguen a nuestra vida. Dice la palabra de nuestro Dios que Dios permitió que los reyes de Asiria fueran en contra de Judá, en contra de Jerusalén, del pueblo que vivía en Jerusalén. Dice la palabra que los vencieron. Y al rey Manasés, dice la palabra que lo ataron con grillos, lo tomaron como esclavo y lo llevaron a Babilonia. Aún siendo rey, aún siendo todo lo que hizo, llegó hasta lo más bajo, donde muchas veces nosotros hemos llegado por la lejanía que nosotros tenemos con nuestro Dios. Llegamos a tener una enfermedad muy grave, llegamos a tener problemas muy graves en la sociedad, en lo económico, en nuestra salud, en nuestra familia. Dios permite eso, pero no es que Dios sea para destruirnos, porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Si Dios, al momento que nosotros cometemos pecado, quisiera castigarnos, el castigo que merecemos es muerte. Pero dice la palabra misma que por su misericordia no hemos sido consumidos, sino que ha renovado su misericordia. A pesar de que Dios permitió que el rey Manasés fuera vencido, fuese tomado como esclavo, fuese llevado como esclavo, como prisionero a Babilonia,
pero le seguía preservando la vida, porque Dios tiene un propósito aun cuando nosotros pasamos esos momentos complicados y difíciles. Dios los permite, pero quiere que nosotros vengamos por completo a Él. Dios quiere que nosotros nos rindamos por completo a Él. Permite eso, pero aún permitiendo eso, Él ha extendido su misericordia. Él la extendió con Manasés. Y dice la palabra, quiero que leamos en los siguientes 2 versículos, en el 12 y el 13, que dice la palabra de nuestro Dios, lo que hizo este rey Manasés al momento de que estaba en ese momento complicado. Dice la palabra, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Vemos aquí que la salvación de Dios, cuando nosotros le clamamos a Él, Él nos escucha. Pero tenemos que hacerlo con todo el corazón para que nosotros veamos la salvación del Señor en nuestra vida. Porque si nosotros no lo hacemos de todo corazón, en vano lo estamos haciendo. Entonces tenemos que nosotros confiar en nuestro Dios y saber que si nosotros, aunque pasemos un momento difícil, complicado, como consecuencia de nuestros errores, como consecuencia de nuestros pecados, si nosotros nos arrepentimos, Dios nos escucha. Veíamos que la tristeza, que según viene de Dios, produce en nosotros arrepentimiento para salvación. Dios permitió que el rey Manasés fuese tomado como esclavo, fuese llevado como prisionero a Babilonia. Pero dice la palabra de nuestro Dios que cuando él cuando había sido puesto en angustia, porque estaba en un país lejano, no era como que nosotros vamos aquí y en 15 minutos llegamos a otra ciudad, no. Si nosotros leemos la palabra, cuando ellos eran, cuando el pueblo de Judá fue trasladado a Babilonia, eran alrededor de 3 meses más o menos que se tardaban en ir de un lugar a otro. No estaba cerca. Había pasado mucho momento, desde el momento en que fue él tomado como prisionero al momento que llegó a Babilonia, pasaron muchos días, muchas semanas, algunos meses. Y dice que estando allá, dice que viéndose en completa angustia, que no había salvación, que no había salida, que para él era imposible, que no había momento, se acordó de su Dios. Dice la palabra que más luego fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios. Reconoció a Dios que era su Dios, al cual había escuchado, porque dice, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, el cual había ayudado a su padre Ezequías, el cual Dios le había dado 15 años más a su padre, el cual lo había ayudado contra los reyes sirios, contra Sennacherib, y que blasfemó ante Dios, que le dijo a Ezequías, ¿acaso no has visto cómo nosotros hemos destruido a muchas otras naciones y sus dioses no les han ayudado? ¿Acaso tu Dios te va a ayudar? Pero en ese momento Ezequías se humilló ante Dios y le dijo, ve Dios, mira lo que me ha enviado, lo que dicen esto, lo que blasfeman en contra de ti, que tú no nos puedes ayudar. Y Dios les dio victoria. Se acordó Manasés de eso. Por eso dice que se humilló grandemente en la presencia del Dios de sus padres. El Dios que había ayudado a su padre, había ayudado a David, a Salomón, a todos los demás reyes. Se humilló ante ese Dios. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? A veces nosotros estamos pasando una situación complicada. Decimos, voy a orar. Y le pides a Dios, pero no te humillas. Lloras ante Dios por el gran aflicción que estás pasando, pero no te rindes con humildad a Dios. No le dices, Dios, estoy pasando esta situación. Reconozco que ha sido, que he llegado porque estuve alejado de ti, porque no acepté tu llamado, porque cometí estos errores, porque no le hice caso a tu palabra, porque no le hice caso a los que me predicaban de ti.
Pero ahora, Señor, en esta aflicción me rindo ante ti. Dejo que tú me guíes, que tú me ayudes, que tú me enseñes. Eso es humillarse delante de la presencia de nuestro Dios. Pero a veces nosotros sí estamos pasando y lloramos y le decimos, Dios, sáname, Dios, dame dinero para que yo pague esta deuda, Dios, ayúdame porque perdí mi empleo, pero no le pido dirección. Eso no es humillarse ante Dios, porque podemos llorar, pero nuestras lágrimas por sí solas no van a mover la mano de Dios, porque cuando nosotros no nos humillamos ante Dios, no estamos orando a nuestro Dios, acercándonos con la fe que a Él le agrada. La fe que a Él le agrada es que nosotros vengamos a Él con el corazón contrito y humillado, rendido por completo a Él, reconociéndolo como el único y verdadero Dios, como que nosotros siendo humanos cometemos errores, pero necesitamos de Él. Fue lo que hizo Manasés, y dice la palabra de nuestro Dios, que habiendo orado Él, fue atendido, porque oró con humildad, con humillación, con rendición a Dios. Pero muchas veces nosotros no. Se nos ha dicho, el único camino al Padre es Jesucristo. Pero nosotros nos queremos saltar a Jesús y llegar a Dios porque no queremos el camino que el Señor Jesús nos dice, que debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo, que debemos amar a nuestros enemigos, que debemos perdonar a los que nos han hecho daño, que debemos orar por los que nos roban, que debemos bendecir a los que nos maldicen, que debemos pagar con bien el mal que nos hacen. No queremos eso y nos saltamos a Dios. Decimos, sí, Señor, te pido, ayúdame en esto en el nombre de Jesús y ya. Pero no queremos que Jesús sea el que dirija nuestra vida. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que reconocer que la única forma en que podemos nosotros llegar al Padre es por el medio del Señor Jesús. Pero hacer eso es rendirnos por completo al Señor para que Él nos ayude a llegar al Padre. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino, no le vas a rogar a alguien más porque solamente Él. Si tú decides saltarte al Señor Jesús, es porque no quieres la voluntad de Dios para tu vida. Y dice la palabra de nuestro Dios que habiendo orado Él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. No sabemos qué tiempo pasó porque no lo dice. No lo dice la palabra o pues no lo he encontrado. Quizás me ha faltado estudio de esta parte, pero a veces así nosotros. Pasa un tiempo y no vemos que Dios ya respondió nuestra oración en este día, en esta semana, en este mes y nos desesperamos. No, tenemos que esperar en Él, tenemos que confiar en Él, porque Dios sí oye y Dios responde de la manera en que Él quiere responder. Dice la palabra que nuestro pensamiento debemos transformarlo mediante la renovación de lo que pensamos, de lo que tenemos en la mente, para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. No sabemos qué tiempo pasó Manasés prisionero en Babilonia, pero lo que sí sabemos es que dice que Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. Quizás pues sí, lo sacó en esos días, en una semana, en un mes, pero después de eso pasaron otros 3 meses o 2 meses o lo que haya tenido que pasar para regresar a Jerusalén. Dios tiene formas de obrar en nuestra vida, pero Él lo hace con amor y sabiduría para que nosotros no volvamos a donde nosotros llegamos por las consecuencias de nuestros errores. Dios quiere que restaurar nuestra vida. Dice la palabra que Él nos redimió por medio de Jesús y nos ha regresado en el Señor Jesús a lo que éramos antes del pecado que cometieron Adán y Eva, que era estar en la presencia de Dios, ser sus hijos. Pero a veces nosotros nos desesperamos que porque no vemos que aquí estoy enfermo, estoy pasando una enfermedad y he orado a Dios y le sigo confiando, pero ya pasó 1 año, ya pasó 2 y aún no, pero Dios no te ha abandonado. Si tú todavía estás vivo es porque Dios ha extendido su misericordia y tienes esperanza en Él. Porque como dice el rey David en el Salmo 27, si yo
no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra en esta tierra de los vivientes, yo ya hubiese desmayado. Pero él seguía confiando a pesar del tiempo que había pasado, aunque no hubiese visto todavía lo que estaba orando a Dios. El rey Manasés nos enseña que sí, él estuvo confiando. Dice la palabra que Dios lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Pero reconoció que Jehová es Dios. Reconocer que Jesús es nuestro único y suficiente Salvador es lo que nosotros tenemos que hacer para que veamos la mano poderosa de Dios obrando en nuestra vida. Pero tenemos que buscarlo. Y quiero que leamos nosotros Jeremías 29, 12 al 14, que dice la palabra de nuestro Dios. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Pero tenemos que nosotros invocar al Señor. Y la forma en que nosotros podemos invocar al Señor es por medio del Señor Jesús. El apóstol Pablo dice es el apóstol Pedro, cuando le estaba predicando a los judíos, le dijo, no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos solamente en el nombre de Jesús. El nombre que Dios le ha dado a los hombres en el único que pueden ser salvos, en el nombre de Jesús. No hay otro nombre, pero tenemos que confiar en nuestro Dios. Tenemos que confiar en el Señor Jesús. Él nos dice en Juan 14:1 creo, que dice, no teman, crees en Dios, creed también en mí, porque es necesario que nosotros creamos en el Señor Jesús, porque Él es el único camino, la verdad y la vida. Él es el único que nos puede llevar al Padre, es el único que nos puede dar salvación, es el único que nos puede restaurar. Pero tenemos que buscar a nuestro Dios conforme a su voluntad, que es por medio de su Hijo. Porque si no lo hacemos así, nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios. Podemos nosotros, por ejemplo, tener una enfermedad y vamos al doctor y nos da medicina y sí se nos quita la enfermedad. Pero muchas veces nosotros ni siquiera le damos gracias a Dios o solamente decimos gracias a Dios, el doctor me curó. No fue el doctor fue usado por Dios para darte sanidad, porque dice la palabra que Dios es el que sana todas nuestras dolencias. Él es el que nos da sanidad. Pero también Dios puede permitir que aunque vayas al mejor doctor, aunque compres los mejores medicamentos, no encuentres sanidad. Y vas a estar frustrado, vas a estar enojado, amargado. Pero si nosotros venimos al Señor Jesús, nos rendimos por completo a Él, Él dice la palabra que pone una paz que sobrepasa todo entendimiento, que cuida nuestro corazón y nuestras mentes en Él. Porque Él nos da su paz, una paz que el mundo no da. Y aunque estemos en tristeza, esa tristeza dice la palabra que produce en nosotros arrepentimiento para salvación. Pero tenemos que nosotros creer en el Señor Jesús, porque si no es así, nosotros no vamos a ser ayudados. Quiero que leamos Juan capítulo 37, con este vamos a terminar. Juan 6, versículo 37 en adelante, que dice la palabra de nuestro Señor Jesús. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. El Señor Jesús a eso vino, a darnos salvación. Pero nos dice aquí que el Padre mismo es el que nos trae a Él, y quien viene a Él, Él no le echa fuera. La tristeza que nosotros vivimos nos puede llevar a la salvación o nos puede llevar a la muerte. Dios ha permitido quizás que estés pasando una situación complicada, pero no es para muerte, sino es para que tú vengas a salvación al Señor Jesús,
para que tú te rindas a Él. En esta tarde te invito porque Él nos da la esperanza de que el que viene a Él no le echa fuera, y todo el que cree en Él no morirá, sino que Él nos resucitará en el día postrero. Él nos da esa esperanza, esa salvación. Nadie más nos las puede dar. Podemos comprar los mejores medicamentos, pero terminaremos muriendo. Y si terminamos muriendo sin Jesús, ya no tenemos esperanza. Pero si nosotros hoy decidimos por el Señor Jesús, aunque nosotros muramos, tenemos esperanza de vivir con Él. Te invito a orar en esta tarde. Si tú tienes alguna necesidad, créele al Señor Jesús. Rinde por completo tu corazón a Él. Dile que sí has cometido errores, pero que hoy te rindes a Él y que Él sea quien dirija tu vida. Y Él te da esa restauración. No sé qué es lo que Él hará. A lo mejor y perdiste una casa, perdiste tu familia, perdiste la salud, pero Dios va a restaurar algo más grande, que es tu vida, la vida eterna que Él quiere darnos a cada uno de nosotros, la salvación juntamente con el Señor Jesús. Ríndete a Él y verás la gloria de Dios en tu vida. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por la oportunidad nuevamente de compartir tu palabra por medio de esta plataforma, por medio de la radio. Padre, yo sé que hay personas ahí atrás escuchando, Señor. Te pido que los dirijas, los ayudes, tengas misericordia de ellos, abras su mente, su corazón, Señor, para ver que sí, quizás están pasando una situación complicada, pero es, Señor, que tú quieres producir arrepentimiento para salvación de sus almas, que tú quieres, Señor, que esa necesidad que ellos tengan, que les traiga al Señor Jesús, porque Él ha dicho que el que viene a Él no nos echa fuera, Señor, sino que nos ayudas, nos restauras, y nos oyes, nos respondes, haces obra maravillosa en nuestra vida. Padre, te pido por las personas que están pasando alguna enfermedad, Señor, que tú seas sanando sus cuerpos, sanando su salud, restaurando su salud, Señor, para tu gloria y para tu honra. Si hay alguien pasando situaciones complicadas como problemas económicos, problemas familiares, tú, Padre Celestial, seas en el nombre del Señor Jesús ayudándole para restauración, Señor, de su economía, de su familia, Señor, de sus relaciones sociales, lo que esté destruido, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, y ayúdanos a seguir encaminándonos siempre conforme a tu voluntad, para tu gloria y para tu honra. Bendice a todos los que estuvieron escuchando en Facebook, en YouTube y también en la radio, y para los que estarán escuchando, Señor, después este tema, Señor, en otro momento. Bendícelos, Padre, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Amén, amén y amén.